Hola, muy buenas tardes, buenos días. Esta es la séptima clase Pro en Cuarentena y es la última de números. Y les queremos decir varias cosas. Este va a ser el último video que vamos a grabar con este formato, donde proyectamos el papel y trabajamos con la tablet que siempre he hecho hasta ahora. Lo que vamos a hacer es que gracias a sus donaciones vamos a poder comprar, o sea, ya compramos una tableta gráfica, así que próximamente vamos a tener que grabar todos estos videos de nuevo y van a estar disponibles en YouTube para que ustedes los puedan ver y van a estar con mejor calidad y va a estar así increíble y se va a ver perfecto. Por eso mi compañero Benjamín, que es otro profesor del PREU, va a rehacer estos videos. Ya les vamos a dejar la nueva cuenta de videos de YouTube donde ustedes podrán ir a verlos y va a estar todo perfecto y van a ser súper similares a lo que hemos hecho hasta ahora, pero con el PDF proyectado en internet. Así que los dejo con la última clase, que sería en este formato, que corresponde a logaritmos. Como les dije, hoy día vamos a ver logaritmos y nos vamos a dar cuenta que no son tan terribles como todo el mundo cree. Hay mucha gente que dice como, son terribles porque nadie los entiende. Efectivamente, yo creo que muy poca gente se da el tiempo de explicarlos realmente bien. Y con esto cerramos números, así que en verdad estamos listos con 11 preguntas de la prueba de transición. Entonces, como les comenté, vamos a ver hoy día logaritmos y todas las propiedades asociadas a ellos. Y como siempre, veamos qué es lo que nos pide el DEMRE. El DEMRE en esta ocasión nos pide la interpretación de logaritmos, su relación con potencias y raíces. O sea, de alguna forma vamos a cerrar esta idea de las potencias, de las raíces, y vamos a darnos cuenta que los logaritmos solamente son unos hermanos más dentro de esta familia de exponentes, de bases y todo lo que hemos visto hasta ahora. Además de la deducción de sus propiedades y aplicaciones del cálculo de logaritmos a la resolución de problemas en diversas áreas de conocimiento. Y también establece relación entre potencias, logaritmos y raíces. Como bien les dije antes, la idea es que tengamos una idea clara, el cuadro limpio sobre por qué hablamos de logaritmos y por qué se relacionan con las potencias y las raíces. En el contexto, obviamente, de números reales. Ya no vamos a ver números complejos. Además de demostrar algunas de sus propiedades y aplicarlas. Entonces, veamos qué es un logaritmo. Al momento, hemos aprendido distintas propiedades para el cálculo de potencias y raíces, como ustedes recordarán. O sea, en las últimas dos clases, la clase 5 y la clase 6 han sido de potencia y raíz. Y cuando nosotros vemos las potencias, siempre vemos lo siguiente, vemos una base, a elevado a algo, me da un resultado. Entonces tenemos una base que es un real cualquiera, lo elevo a un número. En un principio vimos puros enteros cuando vimos potencias y luego en raíces agregamos los exponentes fraccionarios y eso nos daba un resultado. Entonces siempre en general nosotros teníamos estas dos cosas, teníamos la base, teníamos el exponente y calculábamos eso. A veces teníamos eso y tratábamos de calcular eso, reduciéndolo a números primos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si nos dan esto, esto y no esto? ¿Qué pasa si nos dan la base, el resultado y nos falta el exponente? Bueno, entonces nosotros para eso ocupamos los logaritmos, pero vayamos un poquito más lento. Entonces, ¿qué pasa si solamente tuviéramos la base de una potencia, su resultado y no su exponente? ¿Cuándo nos podríamos encontrar con una situación así? Acá hay un ejemplo súper bueno. Por ejemplo, supongamos que estás ahorrando para comprar un regalo. No sé, a tu mamá, a tu gato, a tu hermano, tu hermana. Entonces, en un principio, en la cuenta de ahorro tienes 10.000 pesos. Y el banco te dice que cada mes que pase, ese valor aumentará en un 5%. O sea, el segundo mes vas a tener lo mismo más el 5%. El segundo mes, lo que tenías anteriormente más el 5% y así, y así, y así. La pregunta es, ¿cuánto tardarás en tener 20.000 pesos? Y acá está el truco. Planteamos el problema. Aumentar la cantidad en un 5% es equivalente a multiplicar dicha cantidad por 1,05. ¿Por qué? Así haciendo un pequeño paréntesis, recuerden que un 100% es como multiplicar por 1, porque es el mismo valor que yo tengo. Entonces, si yo quiero
aumentar en un 5%, o sea, yo quiero el 105%, eso va a ser equivalente a un 1,05. Entonces, por eso uno dice que uno multiplica por 1,05. Entonces, nuestro problema quedaría escrito por, al principio, cuando yo voy al banco y dejo mis 10.000 pesos, en el mes 0 yo tengo el monto inicial, que sería 10.000 pesos. Luego de un mes, en el primer reajuste, yo voy a tener 10.000 pesos multiplicado por el 1,05 que corresponde a agregarle el 5%. El segundo mes se va a reajustar nuevamente y lo que yo tenía anteriormente es multiplicado nuevamente por 1,05, lo que es equivalente a 10.000 por 1,05 elevado a 2. Y así, si yo lo hago varias veces, luego de terminar el mes número n, yo voy a tener 10.000 por 1,05 elevado a n, porque es el mes enésimo. Notemos que el mes 0, como les dije recién, corresponde al primer mes, que es cuando yo voy y dejo la plata, el mes 1 al segundo y así. Como queremos, y no olvidemos, queremos recaudar 20.000 pesos, la expresión que sintetiza lo recaudado luego de n meses que nos permite llegar a ese monto es, y esta es la gran expresión. O sea, 10.000 por 1,05 elevado a n, que n corresponde al mes donde se revalúa, después de cuántos meses, es igual a 20.000. Para los que han estudiado un poquito más, recordarán que esto es una ecuación. Entonces tenemos un spoiler, y esto no es nada más ni nada menos que una ecuación, donde nuestra incógnita va a ser n. Hasta ahora no hemos visto ecuaciones, yo lo sé. Próximamente lo vamos a repasar, en particular en álgebra y funciones. Pero tiene sentido pensar que el valor de n, que corresponde a los meses, finalmente es nuestra incógnita. Entonces, si dividimos en ambos lados de esta expresión por 10.000, nuestro problema se reduce al siguiente. O sea, si yo tenía 10.000 por 1,05 elevado a n es igual a 20.000, esto lo divido por 10.000, esto lo divido por 10.000, la igualdad debería mantenerse, por ende me queda que 1,05 elevado a n es igual a 2. Ya pues, ¿y qué es esto? Esto no es nada más ni nada menos que una potencia elevado a n es igual a 2. Entonces, es lo que estábamos buscando. Esto corresponde a tener una base, en este caso, la base va a ser 1,05, el resultado es 2, y nos falta el exponente que es n. N es nuestra incógnita. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo logro obtener ese valor? Porque lo que tenemos es una potencia sobre resultado, la base es 1,05, la potencia es n, y el resultado es 2. Veamos que no es tan simple resolver eso, como lo habríamos hecho en el caso de igualar base. O sea, anteriormente nosotros vimos casos del estilo 2 elevado a x es igual a 8. O sea, si nosotros tuviéramos eso, lo que podemos pensar es como, ya, igualamos las bases. En el sentido de que 8 es equivalente a 2 elevado a 3. Por ende, cuando nosotros teníamos eso, si revisan la guía de la clase número 5, van a poder confirmar que esto es equivalente a x igual a 3. Y es la única solución y funciona. Pero acá no podemos hacer eso, porque nuestro valor es un poquito más complicado. Entonces, como le estaba diciendo, acá no podemos igualar las bases, o al menos de forma evidente. Cuando no podemos hacerlo de forma evidente, lo que hacemos es inventar una solución. Siempre en general, en las matemáticas, inventamos cosas que nos facilitan los cálculos, como lo hemos hablado en todos los números, en la creación de conjuntos numéricos, por ejemplo. Y como ya pueden intuir, a alguien se le ocurrió esta solución. Y el método de cálculo mediante logaritmos es la forma en la que nosotros solucionamos esto. Entonces los logaritmos fueron propuestos por primera vez públicamente por John Napier en el año, son antiguos, 1614. Y estos tienen directa aplicación a todas las ciencias, o sea, acá todas las personas que quieran estudiar algo relacionado con ciencias, con ingeniería, con economía, van a ver sí o sí logaritmos. Entonces probablemente muchos han pensado a lo largo de su enseñanza media, ¿y para qué sirven los logaritmos? Precisamente para resolver problemas
donde se desconozca el exponente, que es como lo que estamos viendo ahora. Los logaritmos son justamente el número al cual debo elevar una base para llegar a un resultado. Entonces, teniendo eso, podemos resolver nuestro problema. Mediante el uso de logaritmos, podemos determinar a qué potencia está elevado un número, sabiendo este y su resultado. Esto se puede hacer ya que el logaritmo es su operación inversa a elevar una potencia. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Esto es increíble, o sea, cuando yo tengo una potencia, la operación inversa es aplicar el logaritmo. Porque ustedes siempre se preguntan como, algo elevado a n me da algo. El camino inverso sería, si esto, ¿a cuánto lo tengo que elevar para obtener eso? Y aunque parezca como un poco esotérico, ya vamos a ver que es muy equivalente. Entonces, como les dije, el logaritmo es la operación inversa a elevar una potencia. O sea, es como, ¿a qué me refiero con inverso? Me refiero como al tema de por ejemplo, teníamos el inverso multiplicativo. Como si un número yo lo multiplico por 5 y lo divido por 5, obtengo el mismo número. Acá si yo un número lo elevo a una potencia y le aplico el logaritmo, obtengo el mismo número. El logaritmo de un número real positivo b, el logaritmo de un número real positivo b, a cual llamaremos argumento, en base a, con la base positiva y distinta de 1, es el número c al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. O sea, en español, si yo tengo a elevado a c y eso me da b, o sea, la expresión de acá a la izquierda, eso es equivalente a logaritmo de b en base a es igual a c. En verdad, ¿qué quiere decir esto? O sea, si nuestra incógnita, recuerdan, era c, nosotros queríamos despejar c. Entonces lo que hacemos es aplicar el logaritmo a todo esto y obtengo que el logaritmo de b en base a es igual a c. Y esta cuestión parece chino, pero les juro que con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Y también b y a tienen que cumplir ciertas características. B tiene que ser mayor que 0, a tiene que ser, o sea, ambos tienen que ser positivos, A y B, pero en particular además A tiene que ser distinto de 1. Y ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Entonces, como les dije, esta expresión se lee logaritmo de b en base a es igual a c. ¿Y cómo aplicamos esta maravillosa herramienta a nuestro problema? Bueno, hay que identificar los valores. En el caso que nosotros estábamos viendo, nosotros teníamos, acá abajo podemos observar, 1,05 elevado a n me da 2. Entonces, la base sería a. Entonces, a 1,05 sería la base de nuestro problema. Y cumple con que es positiva y además cumple con que es distinta de 1. B igual 2 sería el resultado, como le hemos hablado, y cumple con que es positivo. Y C sería n, que es nuestra incógnita. Entonces nuestro problema, que es de la forma 1,05 elevado a n igual 2, es equivalente entonces a logaritmo de 2 en base 1,05 igual a n. Y eso parece un poquito complicado, pero la verdad es que si ustedes lo meten en una calculadora lo pueden obtener. Y yo ya sé que suena como un poco esotérico, pero es como pensar. Yo siempre planteo lo siguiente. Cuando yo tengo una expresión como logaritmo y la quiero entender, digo, 1,05 elevado a ¿cuánto? Me da 2. Esa es la vuelta que me doy. O sea, cuando veo esto, por ejemplo, digo a elevado a ¿cuánto? Me da b. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100. Yo me pregunto, 10 elevado a ¿cuánto? Me da 100. Y ustedes pueden decir, 2. Y claro, porque si esto yo lo escribo en la forma exponencial, donde está la base, va a ser 10 elevado a 2 me da 100. O sea, lo que les trato de decir es como, hagan este orden. Como yo siempre intento pensar, esto elevado a ¿cuánto? Me da esto. Y ese es como el giro que sigo, como esa curvita les va a servir. Y bacán, pudimos despejar nuestra incógnita, que es n. Y ahora, ¿cómo lo calculamos? Bueno, para calcularlo hay que saber propiedades. Entonces ahora vamos a ver las propiedades asociadas a los logaritmos que nos ayudarán a ver cuánto es este resultado.
Entonces vamos a ver las propiedades generales asociadas a los logaritmos, y dentro de ellas, considerando la definición que vimos anteriormente, donde la base es positiva, y eso es equivalente a esto, hay un pequeño detalle que quiero agregar acá, y es como, recuerden que habían unas implicancias, había que, se tenía que cumplir que la base era mayor, o sea, era positiva y distinta de 1. ¿Por qué? O sea, lo que acá yo tengo es a elevado a c igual a b. ¿Y qué ocurre acá? Si esta base es positiva, cumple con que es distinta de 1, independiente a lo que yo lo eleve, me tiene que dar un número positivo. Incluso nunca me puede dar 0. Si esto fuera un 2, por ejemplo, si a es igual a 2, 2 elevado a cualquier número me va a dar b. B nunca va a ser negativo. O nunca va a ser 0, porque 2 elevado a cualquier número nunca me dará algo negativo. Por ende, al reescribir esta implicancia, también ocurre que b es mayor que 0. Teniendo eso claro, podemos ahondar un poco en las propiedades más generales de los logaritmos. Y hay unas que son súper intuitivas, o sea, para cualquier número positivo y distinto de 1, vamos a tener que logaritmo de 1 en base a es igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 me da 1. Es súper lógico esto. Como, de repente, yo creo que más que pensarlas como propiedades en sí, lo que tienen que hacer es buscar las propiedades de las potencias y pasarlas a un logaritmo y ver qué ocurre. Entonces esto no es más ni menos que la propiedad de que si yo tengo un número y lo elevo a 0, eso es 1. Por ende, esta propiedad, al final, es una propiedad de las potencias asociada a los logaritmos. Lo mismo con la que viene acá. Acá tenemos logaritmo de a en base a es igual a 1. Y eso es porque a elevado a 1 es igual a a. Y claro, porque acá lo que estamos diciendo simplemente es un número elevado a 1, que es no hacerle nada. Entonces, como igual que en la parte anterior, esta propiedad es simplemente repetir lo de las potencias. En la siguiente tenemos que logaritmo de a elevado a m en base a es igual a m. ¿Y por qué? Porque si yo hago esta idea de la circunferencia que les dije, como la base elevado a esto sería a elevado a m, es igual a elevado a m. Y claro, es verdad. Por ende, logaritmo de a elevado a m en base a tiene que ser igual a m. La última es bastante similar. Si yo tengo logaritmo de 1 partido en a elevado a m en base a, pueden notar que a elevado, o sea, 1 partido en a elevado a m, 1 partido en a elevado a m es igual a elevado a menos m. Por ende, esto queda de esta forma, y gracias a la propiedad anterior, donde si yo tengo el logaritmo, bueno, esta expresión, yo puedo simplemente decir que es el exponente y es menos m. Con esas 4 propiedades principales, uno puede empezar a hacer otras más propiedades, un poquito, unas implicancias principalmente, y estas nos van a servir para simplificar expresiones o para realizar cálculos de logaritmos. En general, cuando nosotros estamos estudiando esta materia a nivel prueba de transición, vamos a ver que lo que se nos pide es saber ocupar las siguientes implicancias. O sea, la idea es que ustedes se peinen con esto y la demostración es la misma que la de las propiedades de las potencias. Veamos la primera. Entonces, sean A, B y C, números que cumplan con las restricciones definidas anteriormente, o sea, que cumplan con las restricciones de los exponentes, de las potencias. Vamos a ver que, por ejemplo, el logaritmo de un producto, o sea, si yo tengo logaritmo de b por c en base a, es la suma de los logaritmos de cada una. Entonces, esto me suena conocido, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo tenía una base y estaba elevado a dos cosas que se estaban sumando? Es la multiplicación de las bases. Y de hecho ustedes pueden demostrar que es lo mismo. O sea, acá lo que ustedes tienen, o sea, si usted, por ejemplo, voy a mostrarlo de forma simple. Logaritmo de a en base b, o sea, b en base a es igual a x, y logaritmo de c en base a es igual a y. Entonces yo voy a tener eso, y también voy a tener esto. Si yo despejo esta
expresión de acá arriba, me va a quedar que a elevado a x es igual a b y a elevado a y es igual a c. Si yo multiplico ambas expresiones, o sea, b por c, me va a dar que b por c es igual a elevado a x por a elevado a y, por la igualdad que está arriba. Y eso es igual a elevado a x más y. Luego, si yo tengo b por c es igual a elevado a x más y, yo puedo aplicar logaritmo en base a en ambos lados. Y me va a quedar que el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo de a elevado a x más y sobre a, y esto por la propiedad vista en esta parte anterior, es x más y. Y como vimos, yo definí x más y como logaritmo de b en base a y logaritmo de c en base a, por ende, esto va a ser equivalente a logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. Y ahí lo demostré. No es simple demostrar, por eso también sería un buen ejercicio para ustedes intentar hacer estos cálculos de forma autónoma, por su parte, demostrar el caso del cociente es bastante similar, y también para el logaritmo de una potencia y las que vamos a ver a continuación. Entonces, como les comenté, cuando yo tengo una multiplicación dentro de un logaritmo, es la suma de esos logaritmos, respetando la base. Y aquí está la demostración de la primera. En el caso de un cociente, no lo voy a demostrar como dije, es súper similar y solamente cambia con qué es la resta. Y tiene que ver con que igual de alguna forma ustedes ya pueden intuir que la suma y la resta están relacionadas con la multiplicación y la división. En el caso de una potencia, cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, simplemente mi exponente puede pasar multiplicando hacia afuera. O sea, este m se pega como un salto y puede salir y aparece acá. ¿Cómo demostramos eso? Vamos a ocupar una técnica similar a la anterior. Nosotros decimos, por ejemplo, que el logaritmo de b elevado a m en base a es igual a x. Y si eso yo lo escribo nuevamente en la forma de potencias, esto es a elevado a x es igual a b elevado a m, porque a elevado a la incógnita es igual a esto que está acá. Y yo podría hacer la raíz emésima, o sea, aplico la raíz emésima, y eso me va a quedar que a elevado a x dividido en m, recuerden que la raíz es lo mismo que 1 partido en, o sea, escribirlo como potencias, y eso es igual a b elevado a m partido en m, que es b. Y como yo tengo que a elevado a x partido en m es igual a b, yo puedo aplicar logaritmo en base a en toda mi expresión, a la izquierda y a la derecha, y me va a quedar logaritmo de a elevado a x sobre m sobre a es igual a logaritmo de b en base a. Y lo que está acá a la izquierda, uno lo puede dejar como x partido en m, por la propiedad que vimos anteriormente. Entonces esto es x partido en m es igual a logaritmo de b en base a. Y si yo paso multiplicando por m a la izquierda a la derecha, me va a quedar que x también es igual a m logaritmo de b en base a. Entonces, si vemos la primera definición que yo di de x y la última, podemos imponer que logaritmo de b elevado a m en base a es igual a m por logaritmo de b en base a. Y ya sabiendo eso, podemos usarlo para siempre. Yo sé que esto es un poquito específico, yo no espero que ustedes sean capaces tal vez de llegar y saber resolver esto de una. No es fácil, pero lo que les quiero decir es que todas estas demostraciones se pueden hacer si uno vuelve a la definición de potencia y le echa para adelante. La otra que es súper similar, que en verdad no cambia casi nada, es la de cuando yo tengo el logaritmo de una raíz. Y eso es como, por ejemplo, la raíz enésima de b sobre la base a, eso es igual a 1 partido en n del logaritmo de b en base a. Y si se fijan, es súper parecido al anterior, solamente tienen que recordar que la raíz enésima de b, o sea, b se puede escribir como b elevado a 1 partido en n, y eso es equivalente a hacer lo que tenemos acá abajo, o sea, a lo que tenemos acá arriba.
La otra técnica que es fundamental y que por favor no se les olvide, que es súper difícil de comprobar y no es fácil, es esta. Es cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo de b en base a y yo quiero cambiar la base. Por eso se llama cambio de base. Y lo que uno hace es que b que está arriba lo dejas en el numerador, a que está abajo en el denominador, y obtienes que logaritmo de b en base a en una nueva base se puede escribir como logaritmo de b en base c dividido en logaritmo de a en base c. O sea, la idea es que ustedes tengan ojo porque esta propiedad nos permite cambiar la base de un logaritmo a cualquier base c. Obviamente que esa base c cumpla con las restricciones. En muchos problemas dará lo mismo la base que usemos, mientras que en otros habrá que elegir c de forma súper conveniente. No es cualquier valor el que tenemos que de repente escoger para c. También, algo que es súper importante es que si yo tengo que logaritmo de x en base a es igual al logaritmo de y en base a, necesariamente x es igual a y. Eso también es muy importante y que no se tiene que perder. Finalmente, por convención, cuando se tiene que la base es 10, el logaritmo no se escribe con el 10 abajo. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo de a, uno entiende que se refiere a logaritmo de base 10. ¿Y por qué? Porque es la más utilizada en cotidianidad y la gente le da lata a escribir números de repente un poco pequeños. Finalmente, ojo, tengan ojo, porque el logaritmo de 0 no está definido. ¿Y qué tiene que ver? O sea, porque vemos eso, lo mismo que les dije antes, o sea, a, un número positivo distinto de 1, elevado a ¿cuánto me va a dar 0? No existe, cariño. Entonces, lo descartamos. Y ahora yo quisiera ver un par de ejemplos, porque ya sabiendo las propiedades, en verdad no hay mucho más que hablar de los logaritmos. Y acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo número 1, que nos piden calcular 1 menos logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Y ustedes saben que el logaritmo de 5 y el logaritmo de 2 corresponde a la base número 10, solamente que no la ponemos. ¿Qué es lo que hay que notar? Bueno, notar que uno puede factorizar ese menos, y por ende nos queda que esto es logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Y por las propiedades, eso es logaritmo de 5 por 2. 5 por 2 es 10, por ende tenemos logaritmo de 10. Y logaritmo de 10 en base 10 es 1, porque 10 elevado a ¿cuánto me da 10? 1. Y esto es, finalmente, entonces 1 menos 1, 0. Este es bastante simple y sirve para soltar un poco la mano, pero el que viene después es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay que ocupar cambio de base. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos logaritmo de 36 menos logaritmo de 5 en base 2 por logaritmo de 4 en base 5 por logaritmo de 6? Entonces, primero, notamos que esta expresión, el logaritmo de 5 en base 2 y logaritmo de 4 en base 5, se puede trabajar de la siguiente forma. Podemos aplicar un cambio de base y dejar todo en base 10, ya que en este caso, igual acá está en base 10 y por conveniencia siempre acompaña hacerlo en base 10. Y además porque así podemos trabajar todos juntos. O sea, todo tenemos que dejarlo en la misma base. Por ende, el logaritmo de 5 en base 2 va a ser equivalente al logaritmo de 5 dividido en logaritmo de 2 y todo esto en base 10. Y logaritmo de 4 en base 5 es logaritmo de 4 sobre logaritmo de 5. Por ende, cuando yo tengo esta parte de mi expresión, la multiplicación, lo puedo escribir así. Estos dos se pueden simplificar y me queda el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2. Y si volvemos a hacer el cambio de base, pero al revés, o sea, en vez de cambiar la base, lo juntamos a la misma base, entonces como es una división de logaritmos de la misma base, se puede aplicar la propiedad de cambio de base a la inversa, o sea, hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo. O sea, si antes teníamos esto y lo pasábamos a una división, ahora de la división vamos a pasar a tener algo mucho más simple, que sería invertir esto de la cambio de base, y notamos que 2 elevado a ¿cuánto me da 4? Necesariamente a 2. Y se simplificó bastante el problema, o sea, si antes teníamos logaritmo de 36 menos logaritmo de 5 en base 2 por logaritmo de 4 en base 5 por logaritmo de 6, esta expresión entonces calculamos que era equivalente a 2. Por ende, esto es un 2. Y finalmente,
recordamos que el logaritmo de una potencia pasa elevando, y esto es logaritmo de 6 elevado a 2, que es equivalente al logaritmo de 36, y notamos que esto es 0 finalmente, porque el logaritmo de 36 menos logaritmo de 36 es manzana menos manzana, me da 0. Nuevamente llegamos a un resultado simple y nos damos cuenta que sin ocupar las propiedades de los logaritmos es imposible resolver esto, o prácticamente imposible. El otro ejemplo que es un poquito más largo, es como uno más complicado que de repente aparece harto en las pruebas, que es como que yo he visto harto apareciendo, y es el tema de cuáles de las siguientes son correctas. Entonces, es muy común que les aparezcan estas como opciones y ustedes tienen que marcar cuáles son las falsas y las verdaderas. Entonces veamos qué significa que nos pongan, por ejemplo, que el logaritmo de 1 partido en 100 en base de 10 es negativo. Lo primero que hay que notar en este caso es que el logaritmo de 1 partido en 100 en base 10 es equivalente al logaritmo de 1 dividido en 10 por 10. El 10 por 10 es equivalente a 10 cuadrado. Y esto es 1 partido en 10 elevado a 2, o sea, 10 elevado a menos 2. Y por la cuarta propiedad que vimos en 2 páginas atrás, podemos notar que este menos 2 sale multiplicando y es logaritmo de 10 en base 10, por ende este resultado es menos 2. Y como la pregunta es que toda esta expresión es negativa, esta expresión no vimos que era equivalente a menos 2, por ende la proposición es verdadera. Tenemos que esto es verdad. En el caso número 2, vamos a tener que nos dicen que el logaritmo de 1 por logaritmo de 8 es igual al logaritmo de 8. Veamos si eso es verdad. Nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0, porque 10 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. Entonces, ¿qué se cumple? Que el logaritmo de 1 por logaritmo de 8 es 0 por logaritmo de 8, por lo tanto es igual a 0. Y como nos dicen que esta expresión es igual al logaritmo de 8, notamos que es falsa, como bien dice acá. Nos quedan dos expresiones. Nos queda entonces que si x es positivo, y es positivo, y z es positivo, y logaritmo de x menos logaritmo de y más logaritmo de z es igual a 1, entonces el valor de x por y dividido en z es 10. Veamos si eso es verdad. Lo que más recomendamos a nosotros hacer es, nos dan una expresión que es esta, y nos dicen demostrar esto. Lo que nosotros recomendamos es ir donde esta expresión, trabajarla con las propiedades de los logaritmos y ver si nos da este resultado. Entonces, cuando tenemos logaritmo de x más logaritmo de y, logaritmo de x menos logaritmo de y, más logaritmo de z igual a 1, nosotros podemos ocupar las propiedades y decir, oh, acá hay una diferencia de logaritmos, lo que equivale a la división de los argumentos. O sea, logaritmo de x menos logaritmo de y es logaritmo de x dividido en y. Y como le estoy sumando esta expresión, también lo puedo multiplicar. Porque por la propiedad que vimos en la página anterior, logaritmo de x dividido en y más logaritmo de z es igual a logaritmo de x dividido en y por z. Y acá lo que tenemos que recordar es que esto se puede escribir en forma de potencias, como 10 elevado a 1 me da esto. Por ende, 10 elevado a 1 me da esta expresión. ¿Y por qué podemos hacer eso? Podemos hacerlo porque sabemos que todos los valores son positivos. Y como me da que x por z dividido en y es igual a 10, se cumple lo que nos pedían, que era demostrar que x por z dividido en y es igual a 10. Por lo tanto, la proposición número 3 es verdadera. Lo último que nos piden calcular y demostrar en verdad es que la ecuación, por ejemplo, logaritmo de 3x menos 20 es igual al logaritmo de 16 menos x, no tiene solución en los números reales. Para resolver este ejercicio, lo que podemos usar es la última propiedad que vimos, es que el logaritmo de x es igual al logaritmo de y. Y como nosotros teníamos que el logaritmo de 3x menos 20 es igual al logaritmo de 16 menos x, lo que tenemos que hacer es simplemente sacar los logaritmos, como está escrito aquí, y despejar. 3x menos 20 es igual a 16 menos x, pasamos los x para un lado, todos los números para otro, nos queda que 3x más x es 4x, 16 más 20 es 36, por lo tanto, si paso dividiendo me va a quedar que x es igual a 9.
Notamos que además 3x menos 20 es positivo, ya que x es 9, porque 3 por 9 menos 20 me da 7. Y 16 menos x, que es 16 menos 9, es 7. Por lo que el logaritmo está bien definido. Por lo tanto, la proposición es falsa. Esos fueron los 3 ejercicios que quisimos revisar, que son importantes, que demuestran el uso de las propiedades de los logaritmos y es principalmente lo que les van a preguntar. Una de las últimas cosas que queríamos revisar eran aplicaciones, porque como les comentaba en algún momento, pasa mucho que la gente odia los logaritmos o en verdad le tiene miedo porque no entiende y cree que no sirven para nada. Entonces a menudo se piensa que los logaritmos no tienen aplicación concreta en la vida cotidiana. Sin embargo, eso no es verdad. Los logaritmos nos permiten comparar de manera más fácil números con órdenes de magnitud muy distintos entre sí. Y les pusimos un pequeño gráfico para que ustedes puedan visualizar un ejemplo donde esto ocurre. Por ejemplo, un caso típico es donde se tienen, por ejemplo, datos recopilados y en particular tienen una tendencia exponencial. ¿A qué me refiero con que tengan una tendencia exponencial? O sea, yo tengo los datos y esto, a medida que yo avanzo, por ejemplo, en el eje horizontal, o la variable independiente, pero ya vamos a ver bien eso en álgebra, vamos a tener que la variable dependiente aumenta de forma muy rápida de repente, de forma exponencial o como un exponente. Por ende, cuando tenemos esa tendencia, es de repente difícil poder comparar este número con este número. O imagínense que si este gráfico lo hubiéramos seguido describiendo, esto podría haber ido mucho más alto. Y es complicado porque tenemos datos muy arriba, muy lejanos en el gráfico. Y para poder visualizarlos, lo que uno ocupa es la escala logarítmica, que es el gráfico que tenemos acá abajo. Donde tenemos, por ejemplo, que si nosotros le aplicamos el logaritmo a esta escala, a los valores de acá, esto se puede representar como una linda recta. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el número 3, recién estamos en el 10 aproximadamente. Y claro, acá se ve que cuando estamos en el 3, estamos en el 10 aproximadamente. O sea, cuando estamos aproximadamente en el número 6 o 7, estamos en el número 100. Hoy me quedo medio chueco esto, pero cuando estamos entonces más o menos por aquí, estamos recién en el número 100. Y claro, pues cuando estamos por aquí, recién estamos cerca del número 100, que sería 10 elevado a 2. Y finalmente, cuando llegamos a 10, tenemos 10 elevado a 3, que sería 1000. Y claro, acá tenemos recién cuando estamos en 10, tenemos el número 1000. Y si se fijan, acá tenemos como unas pequeñas líneas que están como en degradé, como que tenemos como separado y de repente empiezan a aumentar. Y cuando empiezan a aumentar, están diciendo que esta escala está cambiada para que nosotros podamos visualizar en una línea recta, pero en verdad lo que quiere decir es que se está comportando exponencialmente. Y eso se ocupa mucho hoy en día. ¿Y para qué hablar de las aplicaciones? O sea, hay millones. Por ejemplo, podemos comparar el brillo de las estrellas en la astronomía. De hecho, los griegos lo que hacían cuando comparaban los brillos de las estrellas, lo hacían a ojo. Entonces decían, yo creo que esa estrella es tipo 1 porque es muy brillante, tipo 2 porque es menos, 3, y así empezaban a bajar la escala. Y si uno hace los estudios, el ojo humano empieza a discernir entre un brillo y otro a medida que tú cambias la escala logarítmica. Por ende, en verdad, cuando nosotros vemos una estrella y se dice que es un orden de magnitud menos brillante, es porque es 10 veces menos brillante que la anterior. Lo mismo con el grado de la acidez o el pH, que ustedes van a ver si es que dan la prueba de química. Es muy común que cuando hablan de pH en verdad tienen una escala logarítmica, y lo mismo con la energía liberada por un sismo. No sé si alguna vez han escuchado eso de que la escala Richter, como un grado Richter, no sé, pasar de un grado 6 a 7, es 10 veces más fuerte el temblor y tiene que ver con que la escala es logarítmica. Y ahí está el tema, como son súper importantes para entender cuando tenemos magnitudes muy dispares y así las podemos comparar. Y lo último que a mí me encanta, como siempre, es hablar de alguna científica destacada. Y hoy nos tocó Mae Jemison. Ella nació en Alabama, en Estados Unidos, el año 1956.
Era la menor de 3 hermanos. La familia Jamison se mudó a Chicago cuando Mae solamente tenía 3 años. Fue en Chicago cuando un tío la introdujo en el mundo de la ciencia. A temprana edad, Mae desarrolló un interés por la antropología, la arqueología y la astronomía, una pasión que persiguió durante toda su infancia. Mae Jemison se enroló en la Universidad de Stanford, que queda en California, que es una súper buena universidad, a los 16 años, o sea, era súper chica, y se graduó con títulos de ingeniería química y estudios afroamericanos. En Estados Unidos se tiende mucho a hablar, a tratar de la gente que tiene tez oscura como afroamericanos. Como ustedes podrán notar, ella era afroamericana. Luego recibió un doctorado en medicina de la Universidad de Cornell en 1981. La doctora Jemison practicó la medicina como voluntaria en un campamento de refugiados camboyanos, en Camboya, y fue un oficial médico del Cuerpo de la Paz en África Occidental. Trabajaba en Los Ángeles, California, cuando la NASA la seleccionó a ella, junto a otras 14 personas, para el entrenamiento como astronauta. Y aquí su vida dio un vuelco. La doctora Jemison completó el entrenamiento como especialista de la misión con la NASA en 1988. En septiembre de 1992, y como especialista en la misión a bordo transbordador Endeavour, Mae Jemison se convirtió en la primera mujer afroamericana en entrar en el espacio. Nada más ni nada menos. En 1993, la doctora Jemison renunció a la NASA y fundó la Jemison Group Inc. Dentro de sus proyectos actuales están varios de los que se focalizan en el mejoramiento de la salud en África y en el avance de las tecnologías en países en desarrollo. La doctora Mae Jemison habla en forma fluida ruso, japonés, suajili, así como también, obviamente, inglés. Yo creo que ella es espectacular. Además es súper joven, nació en 56, a ver, en 2006 tenía 50 años, 2016 60, 64 años. O sea, tiene mucho que seguir contándonos de su vida, de sus planes, y bueno, es súper importante lo que ella hizo, su logro como astronauta. Yo creo que muchos de acá quisimos ser astronautas en algún momento. Yo quise ser astronauta, lo admito. Era mi sueño. Y encuentro increíble que esta mujer lo haya logrado y que a pesar de todos los prejuicios que pueden existir en Estados Unidos, incluso hoy en día, sobre las mujeres y en verdad sobre la gente afroamericana, ella se pare y rompa con los estereotipos y logre cosas tan increíbles como esta, como también hacer una fundación que ayude al continente africano con respecto a la salud, como muchos sabemos, en muchos países es muy precario. Eso fue la guía número 6 de logaritmos. Espero que les haya servido, espero que esto los ayude a la hora de estudiar, a la hora de prepararse para esta prueba, y como les dije, es muy importante que ustedes sigan las propiedades, y con eso van a ser súper exitosos. Mucha suerte y nos vemos en la próxima clase.